Las buenas noches de Paco Gabriel, Hugo Sánchez, Ricardo Peláez y Ricardo Puch. Para el Toluca, sanciones: Eliño 3 partidos y multa. Antonio Mohamed 1 partido y multa. 1 partido por protestar fuera de zona técnica para el hijo de Tony Mohamed. El América, Henry Martin 1 partido y multa. Cendejas, sanción económica y ya, por conducta impropia. Estadio Banorte, multa económica por conducta de la afición. Ya dije lo que dije, Ricardo Peláez, ¿qué opinas tú? Pues buenas noches a todos. La verdad es que se queda corta en los castigos, por supuesto. Mira, es preocupante porque hemos visto cualquier cantidad de broncas que se generan en la tribuna y cualquier cantidad de broncas que se generan afuera de los estadios. En esta ocasión, la bronca se genera adentro de la cancha, que podía haber explotado afuera de la cancha, en tribuna y fuera del estadio también, y eso sería gravísimo. Entonces, por supuesto que está todo mal. Yo creo que es producto de la frustración que vivimos a lo largo de la semana por muchas situaciones que no vamos a platicar aquí, más que el tema deportivo. Había sido un gran partido, para mí de los mejores del torneo, entre dos grandes equipos. El América demuestra nuevamente que se puede levantar cuando parece que las cosas están muy mal, como están realmente, y Toluca no ha venido sumando partidos a favor o puntos a favor, pero está más vivo que nunca en la CONCACAF. Qué pena que una situación en un gran partido de fútbol termine de esa forma, y creo que la federación demuestra, o la comisión disciplinaria demuestra otra vez que pues, los castigos son pequeñitos en relación a lo que tendría que castigar este tipo de situaciones para por fin ponerle fin a este tipo de situaciones. Se dejan pasar oportunidades históricas, yo creo, para ser ejemplares, y de lo que se trata aquí es no afectes al Toluca, que va por el tricampeonato, va por la CONCACAF, no afectes al América, que mira, ya ganó, y entonces a lo mejor se mete a la liguilla, y en realidad dejan pasar oportunidades muy significativas para establecer precedentes de aquí no se juega con el producto, ¿no? Aquí el producto está golpeado, déjala pasar, déjala pasar. Viene el Mundial, no hagas olas, porque imagínate ahorita un aviso de veto en el Estadio Azteca, Ricardo Puch. Buenas noches a todos. Es demasiado permisivo. Los incidentes que ocurrieron en el Azteca el fin de semana no son únicos del fútbol mexicano, pasan en la mayoría de las ligas. El problema, y lo decíamos en la tarde, es cómo se sancionan en un lado y en otro. Ahí sí hay una enorme diferencia en lo permisivo que sigue siendo en ese sentido el fútbol mexicano y nuestra sociedad, un poco de lo que tú hablabas al empezar el programa. Creo que nos falta asumir más responsabilidad de las cosas que pasan para evitar que se repitan, y eso no se hace, ahora no es la excepción. Te queda además estas dudas de por qué Efraín solo lo multaste económicamente y a Mohamed sí lo vas a echar un partido. Dicen que porque la señal de Efraín fue hacia la gente y la de Mohamed fue hacia un rival dentro del campo, y entonces en eso cambia, no termina por quedar demasiado claro. El tema de veto, o por lo menos aviso de veto, me parece que es lo más delicado, haber dado por hecho que eso no iba a suceder. Pues, la única explicación es los 52 días a los que estamos de que en ese mismo escenario se inaugure el Mundial. Sí, lamentable, la verdad es que muy triste. El grito no se para, y además hay gritos ahí a Eliño. Hugo, le dijeron, por ahí se escucha un mátalo en la parte de abajo, por ahí insultos racistas, el grito, y entonces dice multa económica por conducta de la afición. Y esos que están en la zona VIP, pues ¿qué no los puedes identificar? ¿Y qué vas a hacer con la zona VIP? Por lo menos tendría que decir, y le exigimos al Estadio Azteca y a sus responsables que nos digan qué van a hacer con esa zona. Porque esta zona, que era una buena idea, pues no está para la cultura deportiva que tenemos, para la educación. Son boletos muy caros, pero el dinero no compra la educación. Está demostrado que esos que tienen dinero para pagar no se portaron bien. Y no se van a portar bien cuando ves a los jugadores ahí, en lugar de que sea una cosa empática, positiva, va a servir para decirle, tú eres mi enemigo, tú eres mi adversario, y no para que los boletos valgan la pena, ¿no crees, Hugo? Hola Javier, compañeros, buenas noches. Javier, fíjate que sí, tuve la oportunidad de estar paseando ahí por las tripas del Estadio Azteca para ver cómo estaban las instalaciones, y tuve la oportunidad de pasear por ahí. Y es una zona que en teoría suena bien porque estás viendo pasar a los jugadores antes y después de los partidos, que se van al autobús, eso, lo otro, y hay un contacto ahí cercano. Pero no se pusieron a pensar después de los partidos. ¿Qué ha acontecido? Pues no sé si estos partidos lo están haciendo de prueba, y si lo están haciendo de prueba se están dando cuenta
que lo que ellos pensaban no es lo que está sucediendo. O sea, después de un partido, regularmente los que ganan están contentos y los que pierden obviamente están enfadados. Pero ese tipo de espectáculo que se va a ver en todo el mundo, previo a una Copa del Mundo, en el estadio emblemático que es el Estadio Azteca, la verdad a mí me da vergüenza porque la actitud no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, el comportamiento entre todos y que estábamos viendo, yo pensé que estábamos en un fútbol de tercera, cuarta división, o sea, del barrio, o sea, no quiero decir ningún nombre de una colonia o de una delegación, pero a las alturas en las que estamos es vergonzoso que faltan pocos días para que empiece el Mundial. Y luego hay otro tema que me preocupa, ¿eh? ¿Quiénes son los que sancionan? Los que sancionan es el Comité de Disciplina Deportiva. Mira lo que es la jueza de línea. O sea, yo no había visto algo así en mi vida. No tiene que hacerlo. De que estuviese... ¿Por qué no protegió y por qué no cuidó al que estaba más enfadado, porque estaba más alto, más fuerte? Sí. Dice, con ese no puedo, pero con ese chiquito sí puedo. Pues como el Porque ya le habían expulsado, él ya se iba. Esa también es una razón, quizás. Sí, pero Mohamed Ya se decía, iba, ¿eh? ¿por qué tiene que tomar a Porque el un niño ya rival? se iba, Por eso, estaba ¿por qué ahí, tiene que era tomar a un Pero adversario? dentro del comportamiento de los árbitros está que tienen que hacer eso. No. Todo O sea, lo contrario. actuó cada quien por su naturaleza, Todo lo ¿no? contrario. Pues entonces ahí está la equivocación. O sea, ¿quiénes son los que están en la comisión de disciplina? Lo estabas diciendo tú. ¿Son exjugadores? ¿Son exentrenadores? Había un... ¿Conocen Sí. realmente esa esencia de lo que es el fútbol dentro? No, Hugo, pero los no que tienen, califican. no tienen autoridad. ¿Y la calificación va a ser qué? ¿Qué pasa? Es como acabas de decir tú una cosa muy importante. Estamos viendo que el fútbol mexicano es el reflejo de la sociedad. O sea, estás teniendo a gente que no sabe de fútbol para sancionar si es culpable o es inocente. Y eso no puede ser. Tenemos que defender a nuestro país en todos los aspectos. Y en lo deportivo, nosotros tenemos que hacerlo. Y yo lo voy a hacer por el fútbol, que es lo que más me compete. No es que ellos, mira, créeme, no es que ellos digan, aquí está el reglamento, tal, se acabó. No, responden dependiendo del telefonazo, responden dependiendo de la conciliación. Bueno, pues eso es histórico. O sea, Eso es corrupción bueno, absoluta. sí, disfrazada si quieres, pero ahí están. Y no es que ellos, como en otras ligas, como en la Premier o en la NFL, ¿qué dueño se va a atrever o qué presidente se va a atrever a intervenir, sugerir, mira, ahorita no, etcétera? Eso ha pasado hace 40 años. Hoy lo que ocurre es que tenemos una coyuntura mundialista y entonces mete la vergüenza debajo de la alfombra en lugar de enfrentar un problema y decir, tenemos este problema y no lo escondemos, lo enfrentamos, ¿no? Pero como la Copa del Mundo está a 40 y tantos días, a 50 y tantos días, entonces no, el estadio nada que ver. Lo que más me sorprende es lo de Henry. Porque Henry no está convocado y Henry, o sea, ya el rollo del niño arriba con cendejas, ¿qué tiene que hacer Henry? Todo tiene una explicación, Javier. Buenas noches. Todo tiene una explicación. Desafortunadamente todo está mal, pero todo tiene una explicación. Henry está frustrado, está impotente, está lleno de coraje porque no juega, porque está lesionado. Y su forma de... Ese escape, no lo estoy justificando, trato de explicarlo. Ese escape es hacer lo que hace porque él considera que el niño agredió a su compañero. Esa me parece que es la explicación. Ya recibió su merecido. El niño se equivoca por el golpe que le tira a Cendejas, no lo puede hacer. Estoy hablando de los jugadores. En el tema de la jueza de línea, sí, yo creo que si tú vas a separar, haces esto. Si vas a separar, haces esto. No vas solamente sobre una persona. Pero después vamos más allá. Las famosas señas y la famosa palabrita que no la voy a repetir, es que se hace tan común hoy en día que llama la atención. Y los medios de comunicación ahí también tienen que ver, porque en las mesas de debate se utiliza esa palabra. Y después queremos que los jugadores no la utilicen o los técnicos no la utilicen, porque si no los vamos a matar. No hay congruencia. En los medios de comunicación se utiliza esa palabra como si fuera cualquier cosa, y no es cualquier cosa. Y no es cualquier cosa porque... ¿Pero cuál? Perdón, ahí sí. La de los huevos y la del gesto. Esa palabra que se usa ahora tan comúnmente. La del grito homofóbico. Y se utiliza en los medios de comunicación también, porque lo hemos escuchado en repetidas ocasiones. Gente que no tiene la educación porque no la mamó. Y entonces la utilizas por falta de argumentos, por falta de vocabulario o porque no sabes de fútbol. Es así. Y entonces ahora todo el mundo lo replica, todo el mundo lo hace. ¿Y cuándo se juzga?
No sé si estás de acuerdo, ahorita me dice Ricardo, pero no se puede utilizar esa palabra tan sencillo, porque entonces decimos, es que es normal, es que tiene carácter, y entonces utilizas palabras y esos gestos y se hace muy común. Y se hace muy común. Y lo estamos viendo con diferentes técnicos y en diferentes Pero ¿por ocasiones. qué en la actualidad es así y por qué? Porque tú lo viviste también cuando estaba Eugenio Rivas, un exjugador, como decía Hugo, en la comisión disciplinaria. Ahí me tocaba hacer esas llamaditas. Sí, como pero directivo ahorita de, termino, "Contéstame el Ricardo". teléfono. Y no pasaba Pero absolutamente termino, nada. pero y no. había sanciones mucho más Porque hay enérgicas. una moda ahora de utilizar ciertos gestos y ciertas palabras que antes no se utilizaban, ¿sí? Y entre ellas está esa palabra y esos gestos. Y voy después a la parte para mí la más delicada. Es cierto que el fútbol es un reflejo de la sociedad. El Estadio Azteca es un estadio de primer mundo para una sociedad de tercera. Porque sí sucede eventos en la NFL, en las grandes ligas, en la NBA, broncas, agresiones entre el público, pero hay sanciones. Sí, claro. Hay sanciones, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Yo veo ahí a un señor que hace un gesto al niño. Escucho que le gritan de diferentes maneras y escucho un mátalo de un niño, que seguramente lo escuchó del papá o de la mamá. No es culpa del niño. Y están en la zona VIP porque tienen mucho dinero y mucho poder. Y se sienten con el derecho a hacer lo que quieran. El problema no es el estadio. El problema es que no quieras tú avanzar como estadio y poner en otro nivel al estadio. Y decir, vas a ver pasar por aquí a los jugadores, a las figuras, y tú los vas a ver. Nada más te hago un paréntesis. Sí. La diferencia es que si estás en Estados Unidos, hay un policía que en ese momento te sacó. En ese momento estás Si consignado. estás en Aquí Estados Unidos no aquí lo haces, ¿sabes por qué, Javier? Por eso. Porque si lo haces vas a la cárcel. Estoy de acuerdo. Y no regresas al estadio. Estoy de acuerdo. ¿Aquí qué pasa? No, aquí no pasa nada, A pero eso lo voy. peor es que un jugador, A eso voy. un jugador que siente en ese momento que es su estadio, su vestidor, abre una puerta No, y los está de bien. No, seguridad. yo espérame, ya hablé de Henry Martín. Ya hablé de Henry Por eso, Martín. pero es No, gravísimo. el público. Sí. El público, los niños lo que gritaron y los adultos las señas y lo que gritaron. Pero ¿cómo permites en un conducto que está hecho para que la gente disfrute el paso de los jugadores, entrar y salir, la cercanía, que haya una puerta y que esté abierta? Pero ¿a quién se le ocurre? Pero a ver, Ricardo, ¿pasa en la NBA? Hay gente que está en la duela. Pero debe haber un policía, alguien de seguridad en esa no hay puerta. no hay policías y no hay ninguna puerta que limite. En las duelas de la NBA hay policías En la armados. duela, Ha habido golpes entre jugadores y público, jugadores que van a ¿Y qué buscar pasa, aficionados y se y qué golpean. pasa con eso? ¿Y qué pasa con esos aficionados? Los castigos con al esos bote. aficionados se los Al llevan a la bote. cárcel Pero por- y no regresan ahí. Nada más para terminar, yo sí creo que no podemos decir es que el estadio, ¿por qué haces algo tan moderno de primer mundo si somos una sociedad que no es de primer mundo? No. Tenemos que adaptarnos y como sociedad tenemos que ser más respetuosos, tenemos que ser más educados y estar a la altura de las circunstancias, Sí, por yo lo favor. único que sí hubiera pedido y que me parece gravísimo es que el Estadio Azteca hoy no tenga identificados a los aficionados, o sea, que no tengamos fotografías de los aficionados y un comunicado diciendo estos aficionados no pueden volver a entrar a un estadio de Liga MX por los próximos 12 meses, 18, 6, no sé cuántos. Fulanito, sutanito, que estaban en esta zona. No, de verdad, en esta De acuerdo. zona no hay cámaras. Totalmente no se de va a acuerdo. preocupar América, que al final era quien estaba como administrador del estadio, estaba fungiendo como local. No se va a preocupar América por identificar a esos aficionados, como no se preocupa tampoco la federación cuando juega el equipo con el tema de los gritos. Sí pasaba en Rusia, que fue cuando se hace el gran boom, con el Fan ID, tú gritabas, hacías cualquier comentario y de inmediato afuera. te identificabas. Y la ibas visa. para afuera. ¿Por qué el fútbol mexicano Pero no ha espérame, hecho déjame eso? decir algo. El pasado mañana ya es jornada doble y se nos va a olvidar todo. Mañana. Como se nos olvidó. Mañana juega América. Como se nos olvidó lo del estadio de Santos, que hubo problemas afuera. Acuérdense que hubo serios problemas. Pasó el tiempo, no pasó nada. Las grandes broncas que ha habido en Monterrey después de los partidos, no nos acordamos, no pasa nada. Así funcionamos. Richard, ayer así hubo golpes funcionamos. en el juego de las estrellas de Brasil y México. Se agarraron a golpes por una camiseta de Brasil. En Monterrey, en el Gigante de Acero, con el Monterrey como está, hubo violencia en los estadios. No hay manera, lo que está diciendo Ricardo, no hay manera de que haya un protocolo preventivo y luego de consecuencias sobre esos aficionados. Pero aquí vamos otra vez, Mikel, ni modo. El tema del Fan ID, la farsa más grande que se estableció ¿Y las cámaras? hace un par de años y que no llegó a Pero ningún lado. no es una farsa porque te lo solicitan. No. Yo recientemente fui al partido de México contra Portugal, al de América contra Es aleatorio, Paco. Sí, pero hay una revisión exhaustiva cuando entras.
no te piden el Fan ID porque no tiene que ver con la liga. ¿Hay detector ¿sí? de metales? ¿Te tocó? Tendría que Bueno, haber. te revisan, está bien, pero si se agarran a golpes, de nada sirve el detector de metales. No, pero armas a lo que voy es que se está dejando ir una gran oportunidad. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Se está dejando ir una gran oportunidad porque tienes que sentar un precedente. Con lo que pasó, tienes que sentar un ¿Con estos precedente. castigos? Yo espero algo más. Pero ¿cuándo? Yo espero algo más. Hemos dicho eso, porque la Paco? violencia desafortunadamente existe en todos los países, en todas las ligas. El tema La es que en consecuencia. nuestro país Las consecuencias. no hay consecuencias. ¿Cómo la castigan? No hay castigos a la altura. Tú cometes un delito y no hay consecuencias. Pero ¿y los no hay jugadores, consecuencias. Paco, y los jugadores, ahí empieza todo. Si la gente ve todo el desmadre que armó fulano, sutano, o sea, ¿tú puedes creer que Cendejas no tenga nada, ni un partido? O sea, claro que el niño fue el gran responsable. Cendejas está insultando. Pero, ok, a Cendejas, sí, Cendejas un partido, ¿está bien? Bueno, pues por lo Ok, menos, perfecto. ¿no? Pero no, está bien, O sea, está bien. Pero no, es que yo creo que el problema, lo que sucedió en la cancha, lo puede resolver más fácilmente que lo que sucede fuera de la cancha. Bueno, y el partido, yo insisto, no se trata aquí de América, de satanizar el Estadio Azteca, Televisa, nadie. Lo que hace Henry a mí me parece lo más grave. Y un partido para Henry, en esa circunstancia, ni siquiera estaba uniformado. Totalmente. O sea, te creíste el agente de seguridad por defender a tu compañero. Ya había recibido su merecido el niño con la tarjeta roja. Ya los jugadores del América habían forcejeado con el niño, ¿no? De pronto baja, sabes que está como loco el niño. Y tú abres una puerta, tú, Henry Martín, abres una puerta, los de seguridad te permiten. Ahí hubiera podido tener Pero es más grave, un Javier, punto pero de es más inflexión grave, es durísimo más esto. grave, es más grave que un niño le grite a Igual, mátalo. pero estamos hablando de un niño. Y es más grave que un adulto Nada más que un niño- permita eso y le haga señas al niño. Estoy de Pero ese acuerdo, conato Paco. de bronca se origina por el acceso Sí. a Henry, ¿no? No está afiliado el niño, es lo que quiero decir. O sea, no es que no sea No, no, grave. yo no culpo al niño. Yo no culpo al niño, yo la culpo a cultura, los padres. la educación. Y son los mismos padres, porque yo lo he visto, que cuando viene el despeje del portero le dicen al hijo y a la hija, ándale, vamos a gritar, vamos a gritar. Yo lo he visto. Son los Pero mismos. ¿cuántas broncas hemos visto en el paso de los años con consecuencias gravísimas, como aquella de Hermosillo, que le dan quién sabe cuántos partidos, 10, 12 o 14, no me acuerdo? Lo de Nahuel Guzmán con el rayo láser, más reciente lo de Pablo Aguilar también, que ni siquiera golpea al árbitro. Y ahí están las consecuencias, ahí está Carlos Hermosillo, ahí están los años, las consecuencias, Nahuel Guzmán, el de Pablo Aguilar, el de Ricardo Chavarín, Rubén Sambuesa en el 2017, 8 partidos por la lesión de Brizuela, en fin, ahí están. Lo del rayo de Nahuel me parece que en su momento fue casi como un castigo delincuencial contra lo que estamos viendo ahora, ¿no?